En este video vamos a hablar del algoritmo a priori. Este es un algoritmo que expresa una de las ventajas que antes mencionamos tiene el análisis con regla de asociación, que es la robustez. Con robustez nos referimos a que el análisis que hacemos no es sensible a la presencia de datos outliers. Outliers, en este contexto, el de compras, clientes de supermercados, bases transaccionales, sería un ejemplo posible, una persona que venga de un país con una sociedad y unas costumbres muy distintas a la de la sociedad que estamos analizando, y que esa persona haga una compra de acuerdo a sus costumbres. Esa compra, tener esa información, no nos sería representativo realmente de nuestra población, de cómo consume, cuáles son sus hábitos y demás. Entonces querríamos que nuestro análisis ignore ese dato, pero que por supuesto no ignore datos que sí nos hagan a entender cómo funcionan las compras de nuestra sociedad. Bueno, veamos efectivamente cómo sucede esto. Más formalmente, la idea es que el algoritmo a priori es un mecanismo para generar reglas que superen un soporte mínimo, ¿sí? Que tengan por encima un cierto soporte. Para esto el concepto que vamos a empezar usando es el de conjunto frecuente. Definido un numerito de umbral U, decimos que un conjunto es frecuente si su soporte es mayor o igual a ese umbral. Es decir, si soporte de ese conjunto X es mayor o igual a U. El concepto fundamental entonces del algoritmo, que está detrás de todo este algoritmo y de su funcionamiento, es que si un conjunto no es frecuente, ninguno que lo contenga lo será. Esta propiedad se conoce con el nombre de antimonotonía. Para desarrollarla un instante, la idea sería que si un conjunto no es frecuente, es porque no estamos encontrando muchas transacciones en nuestra base que contengan todos los elementos de ese conjunto. Bueno, razonablemente, menos transacciones va a haber en nuestro conjunto que tengan esas y además otros ítems comprados, ¿sí? Entonces, esa sería la antimonotonía y esa sería la base de funcionamiento del algoritmo. Que si nosotros ya encontramos un conjunto que no es frecuente, cualquiera que pretendamos que además lo incluya, tampoco lo va a hacer. Y ya, bueno, podemos descartarlo de ciertos análisis. Bien, veamos concretamente el funcionamiento del algoritmo. Para eso, previamente, hay que tener definido un valor de umbral U, con el cual vamos a determinar qué conjuntos vamos a considerar frecuentes y cuáles no. Hecho esto, vamos a iniciar el algoritmo definiendo un conjunto C1, que es el conjunto de todos los ítems de la base de datos. Es decir, van a estar en el conjunto C1 todos los elementos, todos los ítems que hayan aparecido en al menos una transacción. Simplemente eso. Y después vamos a armar a partir de ese conjunto C1 el conjunto L1. El conjunto L1 va a contener aquellos ítems de C1 que sí son frecuentes. Es decir, en el C1 están todos, en L1 solo los que pasen el filtro de tener soporte mayor al umbral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el umbral fuera de 2 y hubiera un ítem que aparece en solamente una transacción, ese va a estar en C1, pero no va a estar en L1. Construidos estos dos conjuntos, arrancan los pasos iterativos. Esos pasos se iteran sobre K. Y están divididos en dos subpasos que son análogos al de L1 y C1, que es construir un conjunto CK y construir un conjunto LK. El conjunto CK se hace a partir del conjunto LK-1 que quedó del paso anterior. Es decir, del paso anterior me quedó un LK-1, y entonces lo que voy a hacer es, voy a mirar todos los ítems que aparecen en los conjuntos de LK-1, y con ellos voy a armar todos los conjuntos de K elementos posibles, y a eso lo voy a llamar CK. De nuevo, acá está la idea de que primero armamos todos los conjuntos posibles, y después viene el subpaso LK, donde lo que hago es agarro el conjunto CK y elimino aquellos conjuntos que no sean frecuentes. Entonces, por ejemplo, y bueno, eso que me queda sería LK. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el paso 4, entonces lo que hago es, primero, miro L3 y con los elementos, con los ítems que aparecen en L3, armo todos los conjuntos posibles de 4, pues tiene el paso 4, de 4 elementos. Eso sería el conjunto CK. Después de todos esos conjuntos de 4 elementos, elimino aquellos que no sean frecuentes y eso sería mi L4. Estos pasos se siguen iterando y lo que es importante para el buen funcionamiento del algoritmo, esto termina seguro. Una forma fácil de ver que termina es que, por ejemplo, supongamos que
La máxima transacción es de 20 elementos, o sea que había 20 ítems en esa compra, entonces cuando lleguemos al paso k igual a 21, seguro que va a terminar, porque no voy a poder encontrar, no voy a poder construir ningún elemento, sí, conjunto de 21 elementos que haya aparecido en alguna transacción. Entonces, esa es una cuota posible, o sea, en el momento en el que k llega a la cantidad de la transacción más grande. Ahí termina el algoritmo. Bien, veamos ahora un ejemplo sencillo del funcionamiento del algoritmo en una base que contiene 5 transacciones con en total 4 ítems. Vamos a trabajar con un umbral de soporte u igual a 2 y bueno, aplicamos el algoritmo a priori. Veamos que en la transacción tenemos la primera transacción, los ítems A, B y C, en la segunda solamente el ítem A, en la tercera el cliente solamente compró B, en la cuarta se llevó A y C y en la quinta B, C y D. Entonces, iniciamos el algoritmo, como antes lo describimos. Primero construimos el conjunto C1, que contiene simplemente todos los elementos contenidos en al menos alguna transacción. Por eso están A, B, C y D. Acá está anotado cuál es el soporte de cada uno. Hay que notar que A aparece en 3 transacciones, en la 1, en la 2 y en la 4. B también en 3, en la 1, en la 3 y en la 5. C en la 1, la 4 y la 5. Y D solamente en una transacción. Por eso, siendo que el umbral es de 2, D no es frecuente y los otros 3 sí. Por lo tanto, en el E1 solo aparecen A, B y C, porque ellos sí tienen un soporte mayor a 2 y por lo tanto son frecuentes. Entonces, para el paso 2, lo que hacemos es construir primero el conjunto C2 con todos los conjuntos posibles de 2 elementos, agarrando entre los contenidos en el E1. Como los contenidos en el E1 son A, B y C, todos los conjuntos de 2 elementos posibles son AB, AC y BC. Hay que notar que el soporte de AB es solamente 1, porque solamente hay AB en la transacción 1. Mientras que AC aparece en la transacción 1 y 4 y BC aparece en la transacción 1 y 5. Por eso tiene soporte 2. Es por esto mismo que AB no supera el umbral de 2 y por lo tanto en el E2 solo están contenidos AC y BC. Finalmente, para el paso 3, lo que se hace es se construye C3 con todos los conjuntos de 3 elementos posibles agarrando ítems de L2. Como en L2 están A, C y B, entonces armamos el único conjunto posible de 3 elementos, que es ABC, pero este tiene un soporte de 1, porque la única transacción que posee A, B y C es la 1, entonces no se supera el umbral de 2 y L3 directamente no llega a L3, no aparece ningún conjunto, L3 no tiene ningún elemento adentro y el algoritmo termina.